Buenas tardes, mi nombre es María Laura Muñoz y en nombre de la Alianza Fronteriza de Filantropía les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual que titulamos Fuentes de Financiamiento en Estados Unidos para Proyectos en México. Este seminario pues lo traemos a ustedes gracias al apoyo de nuestros donantes y aliados, a quienes agradecemos por su apoyo para poder continuar brindándoles a ustedes programas, aunque sea a distancia. Bueno, antes de empezar, ya estamos todos muy familiarizados con esas plataformas digitales de transmisión de seminarios, pero como no es tan usado el GoToWebinar, nada más quiero repasar rápidamente, mostrarles cómo funciona su panel de control. Tienen ustedes a la derecha de su computadora, de su pantalla, tienen este panel que les va a permitir interactuar con nosotros. Todos ustedes van a estar en silencio para evitar los sonidos ambientales, pero si tienen preguntas, Andy las va a responder al final de la emisión. Por favor, vayan escribiéndolas en el chat. Nosotros nos vamos a encargar de filtrarlas e írselas pasando. Tenemos casi 400 personas inscritas en este webinar, por lo cual va a ser muy difícil responder a todas. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Pero bueno, es una sesión de 90 minutos. De cualquier forma, estamos a sus órdenes para sus respuestas, sus preguntas, sus comentarios en nuestros correos electrónicos al terminar la sesión. También les reiteramos que van a recibir ustedes la grabación del webinar y van a recibir también materiales. Ahorita por la ventana del chat les vamos a hacer llegar un documento con todas las referencias a las que, de los materiales, documentos, páginas, información que va a dar Andy. Todo lo van a tener ustedes en un documento que les vamos a hacer llegar para que no se preocupen de si no llegan a apuntar la información, la van a recibir. Entonces, bueno, no me queda nada más que para dar inicio al seminario, presentarles a Andy. Andy, hola. Gracias Hola. por estar aquí. Andy es el director ejecutivo de la Alianza Fronteriza de Filantropía. Anteriormente duró trabajando 15 años con Kiwanis International, donde tuvo a su cargo una serie de proyectos y programas alrededor del mundo. Él cuenta con una licenciatura en maestría por la Universidad de Purdue y realizó un año académico en la Universidad Complutense de Madrid, en España. También Andy es profesor adjunto en la Facultad de Liderazgo y Ciencias de la Educación de la Universidad de San Diego, donde imparte una materia a nivel maestría sobre administración de organizaciones de la sociedad civil a nivel binacional. Lo distinguieron con el nombramiento como profesor adjunto en el año 2017-2018. Trabaja también, participa en otras iniciativas cívicas como el Comité Asesor Nacional de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, también en la Comisión de Distritos Independientes en Escondido y también como asesor de la Escuela Católica St. Mary en Escondido. Y bueno, también hace unos meses la Secretaría de Relaciones Exteriores en México distinguió a Andy con el premio Audley en reconocimiento a su compromiso y larga trayectoria de servicio a las necesidades e intereses de la comunidad mexicana que reside en los Estados Unidos. Entonces, pues, muchas gracias, Andy, por aceptar dar este webinar para nuestra red de afiliados y tanta gente que se conecta de todo el país. Adelante y bienvenido. Muchísimas gracias, Malaura. Obviamente quiero dar un cordial saludo a todos nuestros amigos y hermanos de todo México que nos acompañan desde el norte hacia el sur. Siempre un gusto compartir mensajes y estrategias con nuestros aliados y grandes amigos para fortalecer nuestro trabajo. Obviamente estamos en una época muy complicada durante la pandemia de COVID-19. La verdad, las organizaciones de la sociedad civil han sido héroes. Han sido héroes en sus comunidades, frente a sus organizaciones, para atender la causa, para ayudar a la gente más vulnerable en nuestras comunidades. La verdad, es un placer estar con todos ustedes hoy. Nos motiva a seguir trabajando para un bien, para un mundo mejor y obviamente para sacar adelante a la gente que realmente nos necesite. Hoy día vamos a explorar fuentes de financiamiento en Estados Unidos para proyectos en México y hoy nos comprometemos a acompañarlos y ayudarlos en bajar recursos y hacer lo que se pueda hacer para fortalecer el trabajo comunitario y social en todo México. Tenemos, como decía Malaura, casi 400 personas inscritas en el webinar. Al momento ya van 120 que han llegado. Seguro que algunos más van a estar llegando durante el mensaje.
Al final de la presentación, todos presentes o todos que se han inscrito van a recibir copia del webinar y unos recursos y referencias adicionales que elaboramos para el día de hoy. Entonces, sin más noticias, vamos a proceder. Como ustedes conocen, o muchos deben de conocer, el trabajo de Alianza Fronteriza es básicamente dedicado a fortalecer la filantropía en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Estamos trabajando en estos 10 estados, los 4 estados americanos y los 6 estados mexicanos. Obviamente no estamos limitados en la zona fronteriza, tenemos muchas organizaciones y aliados y stakeholders y afiliados que están en Nueva York, en Washington, en otros estados de Estados Unidos y hasta DF, Baja Sur, y en Oaxaca y en otros estados mexicanos. Obviamente, debido a la situación extraordinaria en que estamos, la vida en la región fronteriza siempre requiere de una colaboración binacional. Y lo padre de esta iniciativa es que todos en la zona fronteriza tenemos la camiseta bien puesta a trabajar en pro de las relaciones bilaterales, sobre todo comunitarias, entre Estados Unidos y México. Nuestra organización es la única institución binacional en la región que convoca una red de organizaciones. Hoy día contamos con el apoyo de 336 grupos que forman parte de nuestra red. Son grupos académicos, son del sector empresarial, entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y filantropía, organizaciones, fundaciones de segundo piso, que están haciendo una maravilla en la región. Nuestra misión es apoyar una red de organizaciones que construyen prosperidad a través del liderazgo, la colaboración y la filantropía en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Y en la medida que podemos colaborar con grupos fuera de la zona fronteriza, estamos encantados. Hoy estamos explorando la posibilidad de bajar recursos filantrópicos de Estados Unidos en beneficio a México y a proyectos proyectos comunitarios por todo el país. Para su información, es muy importante entender cómo trabajamos de este lado estadounidense en la frontera, porque existe una serie de organizaciones, mecanismos y opciones para que organizaciones de la sociedad civil mexicanas legalmente constituidas reciban financiamiento de donantes en Estados Unidos. Es muy posible para todos ustedes lograr que ellos donen en especie y en recurso económico para dar un beneficio mayor a sus instituciones. Organizaciones en Estados Unidos siempre están buscando misiones afines o pretenden expandir su programa o su proyecto a otras áreas. Y muchos pretenden trabajar en programas internacionales que ya existen. También es importante mencionar que son muchas las tendencias nuevas de grupos mexicanos que residen en Estados Unidos que desean invertir en ambos lados de la frontera o en su comunidad de origen. Entonces, siempre vale la pena buscar alianzas con otras organizaciones. Para ser considerada o para recibir fondos o financiamiento en México desde Estados Unidos, son varias formas de lograrlo. Una de ellas es considerar una constitución legal en Estados Unidos, o decir, sacar el famoso artículo o incorporarse en Estados Unidos. Eso significa llega a ser una entidad americana en Estados Unidos, incorporarse aquí legalmente en nuestro país. Los pasos a seguir son redactar los estatutos y hay que presentarlos al secretario del Estado o a una oficina de fiscalía del mismo Estado. También pueden solicitar una designación como organización exenta de impuestos. Eso es dado por el Internal Revenue Service o el IRS, pero toma tiempo.
entre 3 a 12 meses para responder a su solicitud. No es un proceso complicado, solo es una cuestión de tiempo y lograr que pues puede ser un abogado que te ayude o a través de una agencia tal como Alianza les puede guiar. También valdría la pena considerar inscribirse a su organización con las agencias regulatorias en cada estado de donde planea solicitar su fondo. Por ejemplo, Alianza Fronteriza está legalmente constituida en el estado de California. Si ustedes pretenden solicitar fondos en Chicago, por decir, donde hay una comunidad formidable de mexicanos, valdría la pena considerar estar legalmente conformado en el estado de Illinois. Otro punto que hay que considerar son varias diferencias en la palabra fundación en Estados Unidos. En México, una organización no lucrativa típicamente lleva el nombre de fundación. En Estados Unidos no es así. Una fundación en Estados Unidos es una organización no gubernamental sin fines de lucro, pero que típicamente otorga subvenciones. En México puede ser una organización que da apoyo a la comunidad, pero en Estados Unidos la palabra fundación significa que es una entidad que sí da dinero. Entonces es muy importante tener eso muy claro porque cuando empiezan a buscar con quién trabajar, van a saber que si llevan el nombre de fundación, que puede ser que es una organización donde pueden colaborar. Otro ejemplo para bajar recursos de Estados Unidos es trabajar a través de las fundaciones comunitarias. Fundaciones comunitarias son organizaciones que otorgan subvenciones y se dedican a mejorar la vida de las personas en un área geográfica local y definida. En Estados Unidos son más de 750 fundaciones comunitarias en Estados Unidos. Muchos de ellos están enfocados en ayudar a su comunidad local, pero eso no implica que no pueden ayudar a ustedes. Si tienen a su alrededor en su comunidad local gente que desea ayudar a México, lo pueden hacer a través de sus fondos aconsejados. Puede ser que van a pasar un tiempo de determinación de equivalencia o van a buscar una entidad como un intermediario para ayudar en transferir el recurso. Pero en la zona fronteriza, por decir, en ambos lados de la frontera tenemos una red de 18 fundaciones comunitarias, de San Diego a San Antonio y de Tijuana a Matamoros. Obviamente, algunos de ellos mantienen relaciones en ambos lados de la frontera, pero como pueden ver en la pantalla, la Fundación Comunitaria en el año 2017, entre todos, donaron más de 5,000 millones de dólares. Hay una fundación comunitaria que forma parte de Alianza Fronteriza, es el International Community Foundation. Están ubicados en National City o en San Diego, California. Tienen una trayectoria bastante larga por todo México y sería una opción para un acercamiento para ver posibles convocatorias donde pueden tener interés. Tienen muchos donantes por todo el Estados Unidos que pretenden apoyar a México y a causas importantes. El modelo de fundación comunitaria también se ha extendido a otras partes del mundo. Puede ser que donde han llegado los mexicanos a vivir en Europa o a Asia o donde sea, que a través de una fundación comunitaria se extiende un donativo a México. Donaciones internacionales de fundaciones comunitarias
En el año 2015 representaron más de 315 millones de dólares. Y obviamente el porcentaje de las donaciones internacionales de fundaciones estadounidenses fue del 3.4% del total donado por todas las fundaciones en 2015. Entonces, como pueden ver, una relación propia entre su organización y una fundación comunitaria en Estados Unidos valdría la pena considerar. ¿Dónde buscar? Obviamente, es importante mantener relaciones con muchas entidades y organizaciones, tal como Alianza Fronteriza. Pero hay una herramienta fundamental que puede servir a ustedes con gran éxito y es una afiliación al Foundation Directory Online. Es una suscripción que vale alrededor de $30 mensuales o puede ser más, todo depende de ustedes y de la cantidad de acceso que ustedes desean. Pero aquí a ese link que van a recibir cuando reciben el PowerPoint, van a tener un ejemplo de cómo pueden meterse y empezar a ver los registros de los más de 156,000 entidades donantes por todo el país. Es formidable este ejercicio porque van a ver cómo hacer un acercamiento de grupos que pretenden apoyar a asuntos internacionales o más específico en un estado específico de México. Aquí tenemos una muestra de cómo se ve la pantalla del Foundation Directory Online. Como pueden ver, pueden lograr más subvenciones para lograr una diferencia mayor en su comunidad. Solo es cuestión de encontrar los donantes que pretenden apoyar a proyectos o a temas o a situaciones o causas especiales. Como pueden ver abajo, pueden hacer un mapeo de organizaciones prospectas hasta crear una propuesta y manejar los casos que ustedes meten al sistema de Foundation Directory Online. Aquí pueden ver unos ejemplos de causas abiertas, convocatorias abiertas para responder a COVID-19, como ejemplo. Van a ver, siempre hay una fecha límite. La primera es para antes del 31 de diciembre del año corriente 2020. En el COVID-19, en el fondo comunitario, la fundación comunitaria es North Central Wisconsin y hay otra cosa que se llama Similar Funders, donantes parecidos. Entonces aquí van a ver que no es solo la oportunidad de hablar con Community Foundation of North Central Wisconsin, sino también a Annan Charitable Trust, a Oscar y Augusta Schlegel Foundation y a Alvin y Marian Bernstein Foundation, porque son donantes parecidos a la misma causa. Entonces aquí en la pantalla son 6 ejemplos de una convocatoria abierta ahorita solo para responder a COVID-19. Y como pueden ver, hasta abajo dice View More. Entonces, agregando un clic a View More, van a poder ver hasta más ejemplos. También en Estados Unidos es muy común, si tienen identificado una fundación, pueden revisar su formulario 990, que es un informe que se tiene que entregar al gobierno americano una vez al año, típicamente entre marzo y agosto, y todas las fundaciones lo presenten frente al IRS. En su formulario 990 tienen que indicar a quienes están apoyando y por
las cantidades específicas que han dado. También hay una sección específica para donativos al exterior. Entonces, es un buen fuente de información para revisar. Entonces, si ustedes pretenden hacer un acercamiento a una fundación X, pueden buscar su formulario 990 en línea y ver a quienes están apoyando. Por ejemplo, si pretenden llegar a Texas, por ejemplo, y quieren ver the Houston Endowment, por decir, pueden buscar el formulario 990 del Houston Endowment y van a ver organización por organización que han recibido apoyo. O puede ser a una fundación nacional tal como C.S. Mott Foundation. Si ustedes pretenden lograr un acercamiento a Mott Foundation, pueden ver el formulario de Charles Stewart Mott Foundation en línea y ver cuáles proyectos están apoyando en México. También es muy importante lograr un acercamiento a través del famoso networking en el sector. Aquí en el punto eventos del sector mencionamos grupos que son muy famosos para reunir entidades donantes un par de veces al año y sus reuniones anuales siempre son abiertos, muchos abiertos al público. Hay costos para asistir, pero pueden participar con ellos. Uno súper interesante para ustedes es Philanthropy Southwest. Están ubicados en Dallas, Texas. Tienen un nuevo director ejecutivo. Es un gran señor, pero la Philanthropy Southwest es una red de afiliados de puras fundaciones por todo el suroeste de Estados Unidos. Y tienen convocatorias o tienen eventos durante todo el año donde fundaciones de mucha importancia se reúnen y es una forma de hacer el networking. Obviamente siempre tienen sus políticas de no solicitar recursos durante los eventos, pero siempre padre estar participando en un evento, explicando quiénes son, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y dejar que durante un cóctel una persona asistiendo al evento les pide su tarjeta y mayor información para quizás en un futuro presentarles el proyecto. Aunque no es permitido solicitar subvenciones durante estas actividades, mi experiencia en el sector por más de 20 años siempre me han abierto más posibilidades de que invierten en mis actividades de Alianza Fronteriza cuando asisto a estas reuniones. Otro es Independent Sector, Consejo de Fundaciones, Hispanos en Filantropía, y Hispanics en Filantropía es súper interesante porque hasta ellos tienen una oficina en la Ciudad de México que es manejada por mi gran amiga Gracia Goya. Es extraordinaria, y Hispanics in Philanthropy sobre todo está trabajando fuertemente en estos días en el asunto migratorio entre Estados Unidos, México y Centroamérica. AFT es una asociación para profesionales en nuestro sector que son expertos en recaudación de fondo. Siempre invitan a entidades donantes de asistir con ellos y siempre vale la pena estar participando con ellos. Obviamente hay boletines especiales, son muchos los casos. En los boletines siempre pueden ver, hay uno, por ejemplo, de Foundation Center. Aquí hay un ejemplo donde sale del boletín Philanthropy News Digest que ustedes pueden recibir. Les recomiendo hacer un acercamiento al Foundation Center website para inscribirse a recibir su boletín. No tiene costo, y así que van a recibir las convocatorias, las notificaciones de las convocatorias. Y aquí hay unos ejemplos de convocatorias nuevas que fueron incluidos en el boletín Philanthropy News Digest.
El primero es de James Thorpe Foundation y están solicitando propuestas para trabajar con personas de la tercera edad. Y otro es de Tufts Health Plan Foundation para incidencia en política pública. Y obviamente tiene una fecha límite para recibir una carta de interés. Obviamente solo son 2 ejemplos, pero como pueden ver, recibiendo estos boletines es de mucha utilidad para estar al tanto de posibles proyectos o oportunidades de presentar proyectos a entidades donantes. Aquí les presento el boletín de Alianza Fronteriza de Filantropía. El boletín nuestro sale cada 15 días. De hecho, hoy salió. Si no lo están recibiendo, les pido cordialmente de inscribirse para recibir el boletín. Es algo que se puede hacer en línea. Hasta podemos mandar la versión de hoy, tanto en inglés que en español, porque siempre incluimos actividades nuestras como para este webinar de hoy, pero también siempre incluimos convocatorias de fundaciones. Por ejemplo, hoy estamos avisando de una convocatoria de FECHAC y de C-Líder y de Captar para proyectos en México, sobre todo en Chihuahua. También valdría la pena mencionar nuestros grandes amigos del NatBank, del Banco de Desarrollo Norteamericano. Lanzaron una convocatoria que puede ser de mucho interés. Tienen más de 200 millones de dólares destinado a proyectos, consecuencias económicas, sobre todo que han sido impactados por COVID-19, la pandemia, el coronavirus, aquí en la zona fronteriza, en los 10 estados fronterizos, para aquellas organizaciones que nos acompañan hoy, que están en uno de los 6 estados fronterizos de México o uno de los 4 de Estados Unidos, son candidatos para estos recursos. Y aquí pueden ver la oportunidad, es una maravilla. Es dinero que viene tanto del gobierno americano que del gobierno mexicano y para uso dentro de la región fronteriza. Son 200 millones de dólares, lo van a repartir entre muchas organizaciones y se me comunicaron justo para este webinar para quedar mencionado como uno de los puntos donde las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer un acercamiento a ellos para ser recipientes de estos recursos. Entonces es muy buena oportunidad, es muchísimo dinero y lo que me han comentado es que la convocatoria es bastante amplia para incluir el mayor número de organizaciones prospectas para poder presentar una propuesta a ser considerada y también no van a tener que ser autorizadas por el Consejo Directivo del Banco de Desarrollo. El mismo grupo de funcionarios del banco ya fueron autorizados y acreditados para tomar la decisión de apoyar sí o no a los proyectos recibidos. Entonces, es muy buena oportunidad. Espero que muchos de ustedes lo tomen en cuenta para empezar a hacer un acercamiento con ellos y obviamente los invitamos a comunicarse con nosotros en Alianza Fronteriza para mayor información. Volviendo al caso del boletín, el boletín de Alianza Fronteriza se publica 2 veces al mes, siempre en inglés y en español. Si son bilingües, mi recomendación es recibirlo en ambos idiomas porque son distintos. Hay alguna información repetida, pero la audiencia para la versión en inglés es Estados Unidos y la audiencia para la versión en español es México, pero siempre incluimos información de convocatorias y otras cosas. Entonces, lo importante para todos ustedes es siempre estar informado de todo lo que está pasando en el sector y el boletín de Alianza Fronteriza es muy buena herramienta para ustedes. Andy, ¿me permites comentar algo? Claro que sí.
Miren, nos están preguntando de la información. Todo lo que está presentando Andy se los vamos a hacer llegar ahorita a través de un documento donde vienen todas las links y todas las referencias para que no se preocupen, incluyendo esta convocatoria del NatBank de la que habla, y además también los links para que ustedes se suscriban a los boletines. Nosotros mismos, porque esa es otra pregunta que hay, Andy, no los podemos suscribir a nuestros boletines porque nuestro sistema de envío de correos electrónicos no nos permite a nosotros ingresar los datos. Ustedes se tienen que suscribir, perdón, al boletín, y luego les va a llegar un correo de confirmación que ustedes mismos tienen que responder. Entonces, en este documento que les vamos a mandar ahorita en un ratito, viene todas las ligas para todo lo que las páginas y datos que está mencionando Andy. Perdón, Andy. Adelante. No, muchísimas gracias, Malaura, y muchas gracias a nuestros invitados hoy por sus preguntas. Agradecemos su interés en el tema. Volviendo al caso, obviamente, como ya mencioné brevemente, en el proceso de solicitar recursos de una entidad donante en Estados Unidos, obviamente hay políticas, hay procedimientos. Tenemos que asegurarnos que todo va de acuerdo a la ley. Y como todos sabemos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México está poniendo mucho ojo en donativos, o más vale decir en preocuparse por lavado de dinero. Entonces, para prevenir que la gente maluca se mete a nuestras organizaciones y nuestros trabajos, hay procesos que los donantes en Estados Unidos evalúan si una organización extranjera es el equivalente a una organización en Estados Unidos. Es otro servicio que Alianza Fronteriza puede ofrecer a todos ustedes. Obviamente, la pregunta es si es el equivalente a una entidad, una asociación civil, quizás con donataria autorizada. El equivalente en Estados Unidos tiene el nombre de 501C3, el 501C3. El 501c3 es el equivalente a una asociación civil con donataria autorizada, entonces, que permita recibir un donativo de Estados Unidos. Obviamente, los donantes siempre buscan información bastante detallada sobre operaciones y finanzas de una organización, y obviamente para tomar la decisión o la determinación razonable si son equivalentes o no. En el caso de no, también es posible trabajar con una organización como Aval Fiscal o ser amigo de, que es el próximo punto. Muchas fundaciones en Estados Unidos pueden realizar donaciones indirectamente en el extranjero a través de una organización amigo de. Eso significa que es a través de un intermediario o un tercero. El término amigos de se deriva de que el nombre de organizaciones en Estados Unidos que apoyan organizaciones benéficas extranjeras comienza con estas dos palabras. Eso significa que es una relación formal, que hay una relación establecida, que es una situación de confianza. Otra posibilidad es un acercamiento al sector empresarial. Las empresas en Estados Unidos son muy filantrópicos, les encanta trabajar, les encanta donar y apoyar a la comunidad, y en muchos casos, debido a sus empleados, que son de muchos países, les encanta apoyar a comunidades en el exterior. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en San Diego, donde estamos ubicados, hay una empresa que es muy filantrópica y es Sempra Energy. Sempra Energy es una empresa global, hasta tienen infraestructura mexicana.
tienen una infraestructura formidable en Chihuahua, por decir. Sempra siempre ha sido muy generoso. Hasta hace, creo que ya son 2 años, empezaron con una empresa mexicana que es subsidiaria de Sempra y se llama IEnova. Pero no solamente establecieron a IEnova, sino también a la Fundación IEnova. Entonces, Sempra está apoyando causas en Estados Unidos, en la zona fronteriza, en México y obviamente por todas partes. Es una gran empresa, han sido muy generosos, hasta participan en el Consejo de Alianza Fronteriza. Ya llevamos desde 2013 una relación estrecha con ella, pero no solamente para Alianza Fronteriza. Están apoyando a muchas entidades y puede ser una causa para una relación formidable para muchos de ustedes aquí en el webinar de hoy. La oportunidad para ustedes en considerar una relación con una empresa es buscar empresas locales, filiales de empresas en Estados Unidos. Por ejemplo, en la zona fronteriza son muchas maquiladoras que son de empresas americanas. Valdría la pena lograr un acercamiento con ellos para ver qué posibilidad hay de que ellos inviertan también en su causa. O pueden buscar a través de su sede americana, que puede ser en Nueva Jersey, en Nueva York, en Illinois, en Denver, Colorado, donde sea, para lograr un acercamiento a ustedes. Muchos bancos, por ejemplo, BBVA Compass es uno de los bancos mundiales más interesados en desarrollo comunitario. Son españoles y tienen una fuerza tremenda a través de sus sucursales y a través también de la Fundación BBVA Compass. Son extraordinarios. Van a solicitar que participen en un webinar para entender muy bien las políticas que ellos tienen, pero no solamente es un fuente de financiamiento para sus causas, pero también para el voluntariado de buscar consejeros o voluntarios para participar en un proyecto. Siempre es bueno buscar a través de gerentes locales, puede ser en el banco, porque los gerentes locales van a saber cómo establecer contacto y conocer las actividades y intereses filantrópicos a nivel corporativo. La relación personal va a ser clave, porque no es tocar la puerta con cualquier, pero buscar la persona clave que sí sabe tomar, que sí sabe quién es que va a tomar la decisión. Otros ejemplos son empresas con subsidiarias en México, las maquiladoras que ya mencionamos, empresas internacionales, que son muchas. Hay muchas empresas mexicanas que residen, que también tienen infraestructura en Estados Unidos. Hay empresas mexicanas para, uno es Arca Continental, que es una empresa binacional. Hay empresas americanas cuyo clientela es mexicana, como UETA, Duty Free Americas y otras tiendas libres. Por el momento están en una crisis económica por la situación de COVID-19, pero las empresas que trabajan a lo largo de la frontera son muy generosos y obviamente muy metidos a la causa. También hay que considerar la posibilidad de que a través de las cámaras de comercio, porque no es solamente llegar a la Cámara de Comercio, por ejemplo, en San Diego, pero hay cámaras de comercio de la comunidad hispana por todo el país. Cada ciudad grande tiene una Cámara de Comercio hispano en su comunidad. Valdría la pena buscarlos en línea y hacer un acercamiento. Ayer mismo estuve en pláticas con la presidenta
de la Cámara de Comercio Hispano en Washington, D.C. Estoy organizando una relación entre el Consulado Mexicano en Washington, D.C. y la Cámara de Comercio para ayudar a la comunidad mexicana en Washington, D.C. a través de la Cámara de Comercio con el voluntariado y donativos para ayudar proyectos, despensas, lo que sea, para ayudar a la gente más vulnerable durante la pandemia. Entonces, tienen mucho interés. Solo es cuestión de tocar la puerta y empezar un diálogo. Y obviamente uno de los puntos más claves es no tener miedo nunca de solicitar recursos, porque es su trabajo, es nuestro deber en el sector de invitar a la comunidad de participar con nosotros y mostrarles cómo pueden participar como voluntariado, como donante, para que nuestra causa sea de ellos también. Muchas de las organizaciones carecen de la estructura legal que les permite recibir recursos de Estados Unidos y que además sean deducibles para sus donantes. Este es lo formidable de un proyecto que maneja Alianza Fronteriza, que es el famoso aval fiscal o fiscal sponsor. Como ya mencioné al principio, nuestra organización Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos está legalmente constituido en ambos países. Eso significa que Alianza Fronteriza puede recibir un donativo en Estados Unidos de una entidad o donante o una empresa o un individuo que pretende apoyar a una causa en México. Lo hemos hecho desde 2013 y a la fecha estamos colaborando con más de 40 organizaciones en México, solo en México, pero a la fecha hemos colaborado en recaudar más de $4 millones para trabajar en el medio ambiente, educación, salud pública, incidencia en políticas públicas, entre otros. Puede ser que Alianza Fronteriza sea su tercero, su amigo en Estados Unidos, y una persona, una organización o una fundación puede hacerles llegar a través de Alianza Fronteriza un recurso para ayudar a su organización. Hace un par de años, un grupo de empresarios americanos que son miembros de un club de cazadores en Baja California querían reconocer el 25 aniversario de su club. Y en homenaje a su aniversario, decidieron hacer una recaudación de fondos entre sus miembros por $125,000. Y con el recurso, remodelaron un parque comunitario en San Vicente y hasta restauraron un campo de fútbol en la misma comunidad. Con el dinero se lo entregó a Alianza Fronteriza y Alianza Fronteriza se encargó de hacer los pagos para el proyecto en San Vicente. Hasta hoy día, para esa comunidad vulnerable, hay un parque extraordinario para las familias y hay juegos, hay un campo especial para soccer y otras actividades para la comunidad, y sin la generosidad de este grupo de personas no hubiera sido posible. Entonces, siendo el fiscal sponsor, puede ser de su interés en apoyar la entrega del recibo deducible por donativos de un país entregados a una organización legalmente constituida en otro. Para participar en el proyecto de aval fiscal, solo es cuestión de ser miembro de Alianza Fronteriza y mandarnos un escrito, puede ser un correo electrónico indicando que
quieren recibir el servicio. Es revisado por el comité ejecutivo y hasta el consejo directivo. A la fecha siempre han dicho que sí para las solicitudes. Eso no quita que va a haber un caso de que no, pero a la fecha siempre han dicho que sí. Firmaremos un acuerdo entre su organización y Alianza Fronteriza, y una vez firmemos el acuerdo, ya podemos empezar a recibir donativos. Los donativos son depositados en una cuenta bancaria de Estados Unidos, de Alianza Fronteriza, y siempre y cuando sea confirmado el depósito, se envía al donante un recibo deducible y se haga llegar el dinero pendiente dentro de un periodo razonable. Obviamente no es un servicio gratuito, cobramos el 10% a la fecha, que es una cuota razonable. En muchas organizaciones en Estados Unidos cobran más por el mismo servicio. Muchas organizaciones han logrado ser recipientes de donativos en especie. El donativo en especie es formidable porque siempre ayuda a lograr que organizaciones ayuden a causas con mercancía nueva de empresas o organizaciones. La organización mexicana obviamente debe de realizar el procedimiento de importación. Y aquí en los puntos que vienen ya revisamos los puntos. Pero antes de explicar los 5 puntos, quiero compartir una historia recién de nuestra organización. Fuimos contactados por la Cruz Roja Americana aquí en Estados Unidos. Durante los últimos 2 años han llevado a cabo una campaña en respuesta a la crisis humanitaria en la zona fronteriza para la comunidad migrante. Tuvieron en varias bodegas alrededor del país mucha mercancía, incluyendo camas plegables, cobijas, juegos higiénicos para atender la salud de la gente, entre otras cosas, y querían desocuparse de ello. Obviamente había mucho interés de nuestra parte recibirlo y entregárselo a México, pero tuvimos que buscar con quién trabajar. Nos pusimos en contacto con nuestros grandes amigos de Cruz Roja en Tijuana y ellos acordaron de recibir la mercancía. Tuvimos que avisar al consulado de México en San Diego para que nos ayudaran en lograr que el SAT nos permite cruzar el material, y obviamente trabajamos con una de nuestros donantes del empresariado que son expertos en importaciones. Entre todos logramos trasladar 6 camiones llenos de mercancía, de miles, las cantidades en las miles de camas plegables, de juegos higiénicos, de cobijas, etcétera, toallas, para entregar a Cruz Roja. A través de este donativo logramos abrir clínicas móviles para responder a COVID-19 en las 5 ciudades principales de Baja California: Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito y Ensenada. En las próximas 2 semanas va a haber otro camión lleno de mercancía parecida que va a ser entregado a nuestros grandes amigos Cadenas de Ayuda en Mexicali, que va a ser repartido a distintos hogares a ser definido por Cadenas de Ayuda. Pero no es posible hacer donativos en especie sin relaciones personales, sin tener la camiseta bien puesta, porque hay procesos que hay que esperar, que hay que lograr, y aquí vienen. Número 1, asegurar el donativo y trasladarlo a la frontera.
hay que buscar siempre dónde guardarlo, mantenerlo en una bodega, conseguir trailer, lo que sea. Resguardar el donativo, considerar costos de transporte y entre otras cosas. Puede ser con una relación con el SAT. Hay formas de negociar el valor agregado, el valor comercial. Obviamente, si se puede lograr indicando que no tiene valor comercial porque no va a ser vendida, sino para utilidad humanitaria. Eso ayuda. Número 3, llenar los formatos y recabar los documentos necesarios para la importación. Creo que tenemos copias de estos formatos que podemos compartir porque los tuvimos que llenar nosotros para los donativos para Cruz Roja. Obviamente hay que presentar la solicitud en aduanas y esperar autorización. El gobierno federal ha sido más complicado. No es una crítica, sino un comentario. Más vale lograr el traslado con una relación municipal que pueden hacer con aduanas locales para lograr entre amigos que dejen pasar el material. Como estamos en la pandemia, como hemos estado en la crisis humanitaria y nos conocen, facilitó bastante el traslado del material. Obviamente, una vez importado, hay que resguardarlo y proceder a la distribución. En el caso de Alianza Fronteriza, trabajando con Cruz Roja, con R.L. Jones, Custom House Brokerage, con Cruz Roja Americana, fue posible debido a todos con la camiseta bien puesta, con paciencia y con el deseo de apoyar la crisis humanitaria. Logramos que todas las autoridades, inclusive del consulado, nos dieron la mano para que fuera una realidad. Sí es posible y estamos dispuestos en Alianza Fronteriza de cooperar y hacer lo que se pueda para que sea una realidad también para ustedes. También es importante mencionar que en México hay una red de consulados y hasta la Embajada de Estados Unidos. Si ustedes pretenden lograr financiamiento de proyectos en Estados Unidos, también valdría la pena hacer un acercamiento al consulado y hasta la embajada, porque tienen fondos. No son fondos o recursos mayores, pero sí tienen para dar apoyos de $1,000, de $5,000 y les interesa. Son apoyos pequeños, diversos, para programas y proyectos relacionados con Estados Unidos y a lo mejor muchos de ustedes presentes hoy están llevando a cabo actividades que sería de mucho interés para el gobierno de Estados Unidos y con una relación con nuestros consulados. Les recomiendo hacer un acercamiento a ellos para ver si tienen fondos, si tienen interés y para proyectos especiales. Y lo peor que pueden decir es no, pero también pueden decir que sí. Yo sé que en la zona fronteriza, en Nogales, en Tijuana, en Juárez, en Matamoros, que sí hay fondos. Hasta en Monterrey, porque el cónsul ya me dijo. Entonces, sí vale la pena hacer un acercamiento a ellos, porque quién sabe, lo peor que pueden decir es no. Pero también vale la pena que ellos conozcan a sus actividades y sus trabajos en la comunidad, porque también ofrecen becas y cuenten con programas especiales para líderes. Puede ser que algunos de ustedes sean nominados o sean aceptados en formar parte de un programa de liderazgo visitante internacional que es manejado por el Departamento de Estado del gobierno americano, donde nuestros consulados alrededor del mundo busquen candidatos para participar en el proyecto.
son maravillosas. Alianza Fronteriza es contratada de vez en cuando durante el año para dar tours en la zona fronteriza para explicar cómo trabajamos en la sociedad civil, y son grupos de Centroamérica, Suramérica, Asia, el sur Pacífico, de Europa occidental y oriental, entonces, y hasta la África. Entonces puede ser que ustedes sean candidatos a participar en estos programas internacionales del Departamento del Estado. Como todos sabemos, el fenómeno migratorio por el mundo no es nada nuevo. Por siglos, gente en búsqueda de mejor trabajo, mejor vivienda, comida en su plato, ropa en su espalda, han viajado a otro país a buscar una nueva oportunidad para sí mismo y su familia. Eso da una nueva tendencia de filantropía de la diáspora mexicana en Estados Unidos. En Estados Unidos son más de 35 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos. Son muchos mexicanos que están aquí. Hasta muchos de mis vecinos aquí en Escondido, donde yo vivo, son de México. El 53% de la población de Escondido, donde yo vivo aquí en el condado de San Diego, son mexicanos. Muchos de ellos quieren ayudar, pero no saben cómo. Camino diario, y hace una semana me encontré con la señora María del Carmen, que es de Mexicali, y siempre la saludo, y hace una semana me paró para preguntarme: Andy, ¿por qué hablas el español? Y empezamos a hablar y me dice que es de Mexicali. Y le expliqué qué estamos haciendo, le expliqué del donativo que está pendiente con cadenas de ayuda, y ella me explica: Andy, siempre hemos querido apoyar, pero no sabemos a quién. Y empezó a contarme de la famosa desconfianza en México. Entonces le expliqué que desde el punto de vista de Alianza Fronteriza, que mexicanos siempre son muy filantrópicos, que siempre muy generosos, y compartiendo oportunidades, que siempre hay una respuesta positiva. Entonces comparto esta historia porque es muy importante entender que todos ustedes tienen una oportunidad de lograr un acercamiento a la diáspora mexicana que reside en Estados Unidos. Son personas, organizaciones que pueden hacer donativos privados. No es nada nuevo, y obviamente tienen mucho interés en hacer apoyos. Son muchos grupos. Por ejemplo, el gobierno mexicano tiene la red consular diplomática en Estados Unidos más grande que cualquier otro país. México mantiene, además de la embajada, 50 consulados por todo el país. En el estado de California y Texas son los estados con el mayor número de consulados. Si no me equivoco, son 11 en California y son 14 en Texas. Comento eso de los consulados porque los consulados mantienen control de los clubes de oriundos. Los clubes de oriundos son los Hometown Associations, donde grupos mexicanos legalmente constituidos y inscritos frente al consulado pueden llevar a cabo actividades filantrópicas en México desde Estados Unidos. Son grupos muy comprometidos y muy interesados en buscar aliados mexicanos. Entonces, es una forma de lograr que ellos inviertan en causas que son las causas de todos ustedes en esa conferencia de hoy. Obviamente, hay que buscarlos, y son muchas formas, pero a través del IME, del Instituto para los Mexicanos en el Exterior, puede lograr
la información. También a través de Alianza Fronteriza podemos ayudarlos. Y también a través de otras organizaciones, tal como la Asociación de Empresarios Mexicanos. AEM es un grupo de la sociedad civil muy común, sobre todo en ciudades grandes, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago, en San Antonio, en Boston, en Nueva York, en Miami, donde sea, donde hay grupos de asociación de empresarios mexicanos. Obviamente ellos, siendo mexicanos, son de todo México, son de Baja California, son de Coahuila, son de Guanajuato, son de DF, son del Estado de México, son de Oaxaca, son de Puebla. Y como el fenómeno migrante ha llevado a esas comunidades, muchas personas de estas mismas comunidades, hay mucho interés de establecer contacto con causas o grupos o líderes mexicanos en su comunidad de origen. Entonces es una forma muy padre de involucrar a la diáspora mexicana que reside en Estados Unidos de nuevo en México, en pro de México y en pro de las causas de todos ustedes. La filantropía es extraordinaria para ellos porque es una forma de apoyar. Alianza Fronteriza está apoyando un grupo que no voy a mencionar, un mexicano que reside en las afueras de Chicago, nos encontró en línea y pretende ayudar una causa importante en la zona fronteriza, pero requería siempre el recibo deducible. Entonces, a través de Alianza Fronteriza va a poder ayudar a esa organización y el primer donativo es de $5,000. Le pareció genial poder ayudar y cuando hablé con la persona me dijo que siempre ha querido hacer más, pero no sabía cómo y ahora que tiene cómo hacerlo, va a hacer más. Seguro que hay otros líderes mexicanos que residen en Estados Unidos con el mismo sentido filantrópico y solo están buscando cómo acercarse a todos ustedes. Hay más plataformas digitales que también valdrían la pena considerar. Son mecanismos para reunir fondos. Pueden ser montos pequeños, típicamente son de muchos donantes y obviamente es vía electrónica. Algunos ejemplos, aquí uno muy conocido en México es el plataforma de Hispanics in Philanthropy, HipGive. Obviamente, ellos a través de su plataforma abren la oportunidad para muchas personas, fundaciones, dar recursos a una causa explicada bien en la plataforma. Hispanics in Philanthropy recibe una comisión, pero es una forma de poder ayudar a causas que ya se identificaron en la plataforma de ellos, en su sede en Oakland, California. Otro es Global Giving, otro es Kickstarter y el famoso GoFundMe. GoFundMe es muy común, muy de moda en Estados Unidos, una página de GoFundMe para asuntos personales, becas, hasta tragedias familiares. Es muy común lanzar un proyecto en GoFundMe. Pero es curioso, una cosa que hay que aclarar y entender desde un principio es que lanzar una plataforma digital no significa que las personas van a llegar en número a entregarles millones de dólares. Lograr participar en una plataforma digital te abre mucho al mundo, pero aún tienen la obligación de buscar con quién trabajar y a buscar y tocar puertas para identificar su propio donante. Y por eso las plataformas que hemos mencionado, Foundation Directory Online, Alianza Fronteriza, son muchas formas en lograr hacerlo. No solo puedes abrir una GoFundMe
y lograr muchos donantes. No funciona así. Obviamente, cada uno de estos mecanismos tiene distintos requisitos y montas de cuota administrativa que se puede explicar en preguntas y respuestas o dando seguimiento a este webinar en próximos días. También vale la pena mencionar, porque en las conferencias que hemos llevado a cabo en México, siempre después de una ponencia, después de una plática que damos, siempre me buscan, mire Andy, queremos contratar a una persona que nos recaude dinero. Siempre dicen que están dispuestos de pagar una comisión. Realmente lo que quiero mencionar hoy es que eso no funciona. Realmente no existen procuradores de fondos mágicos. Los procuradores mágicos que hay son las mismas personas en este webinar. Todos ustedes sí son procuradores de fondos mágicos porque son los que conocen más a su causa. Y eso les pone la camiseta de héroe para su causa, porque lo que quieren compartir ustedes de su causa es el positivismo, su entusiasmo, su interés para una causa que van a resolver con apoyo del donante. Esperar que el Superman de recaudación de fondo llegue a su organización para recaudarles miles y miles de dólares no va a pasar nunca. Sí hay despachos, sí hay organizaciones profesionales que pueden ser contratadas, típicamente trabajan en campañas grandes, como de universidades, para proyectos de patrimonio, para resolver enfermedades mundiales o una campaña política, por decir. Entonces, sí pueden ser remunerados por su servicio, pero jamás deben de ser pagadas por comisión. Entonces, pido un ojo para todos aquí presentes. Si una persona te llega a decir, mire, con gusto trabajo por comisión, mi recomendación es que vayan corriendo de esta persona porque tiene un conflicto de interés terrible, no es una buena práctica y está muy mal vista en Estados Unidos. Entonces, es un riesgo para ustedes. Cuando Malaura me presentó al principio de este webinar, ella explicó que hace muchos años yo trabajé en Kiwanis Internacional en Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos. Y recién llegado a trabajar en Kiwanis Internacional, lanzamos un proyecto mundial para eliminar los trastornos causados por deficiencia de yodo en el mundo. Yo fui el encargado del proyecto en América Latina. Pero en Estados Unidos, como el reto era de recaudar 75 millones de dólares, decidieron contratar a una agencia de recaudación de fondos de Chicago. Realmente era un fracaso. Yo no fui el que tomó la decisión de contratarlos, fue del consejo y otras personas que tenían un alto nivel en la empresa, mucho más alto que yo que tenía en ese entonces. Y en 1993, en el año 1993, esa agencia nos cobró $100,000 mensuales para trabajar en el proyecto. Después de dejarlos trabajar 1 año y medio, pues fueron destituidos. Y fueron destituidos porque no lograron recaudar ni un centavo. Porque no eran de la causa, no se presentaron como los Superman, como los procuradores mágicos, que no fueron porque no eran de nuestra organización, ni fueron miembros. Entonces fueron como los vagabundos que llegaron a tocar puertas en nombre nuestro y a nadie le interesaba apoyarlos porque no eran de la causa.
Entonces, por eso digo, los procuradores de fondos mágicos en esta conferencia son todos ustedes. Ustedes son los héroes de su causa, son los héroes de sus organizaciones y tienen la camiseta bien puesta. Solo les toca tomar lo que han aprendido en este webinar hoy y en otras actividades que han participado y presentar su proyecto de una forma para que la gente sea animado a apoyarnos. Una recomendación bien importante para todos ustedes es estar grant ready. Eso significa que estar preparado a responder a una convocatoria. Muchas convocatorias tienen fechas límites en próximos días, entonces no quieren recibir una convocatoria y no estar preparado ni listo a participar en la convocatoria. Entonces, en nuestra plataforma procapacidad.org o pueden llamarme y con gusto hago una especie de coaching para su organización, podemos ayudarlos en estar grant ready. Eso significa que elaborar toda la documentación general de su organización, tener el listado completo de quiénes son los consejeros, el equipo ejecutivo, el presupuesto, el informe de auditoría, el informe anual, informes de las actividades que han realizado. Tener todo en orden para cuando te piden la información a responder una convocatoria que ya de una vez tienen en un solo archivo en su compu toda la información a mano para poder decir, mire, somos grant ready, aquí está nuestra información, ya preparamos nuestra propuesta para ser considerada por ustedes y ya estamos bien. Eso es muy importante y es uno de los pasos de mayor relevancia para ustedes para poder responder a convocatorias, es hacer todo el trabajo para que todo esté listo a ser entregado. Otra cosa es conocer los términos y el lenguaje en Estados Unidos. Hemos elaborado un glosario para todos ustedes, lo van a recibir al terminar este webinar hoy, porque no es recomendable hacer Google Translate para su trabajo. Y hay lenguaje y términos que son muy importantes a responder, a presentar la información frente a una fundación estadounidense que es distinto que presentarlo en México. Entonces es muy importante entender muy bien de los términos y el lenguaje que se usa. Ya mencionamos la palabra fundación, que una fundación en México es una organización de la sociedad civil, probablemente, pero una fundación en Estados Unidos significa que es una entidad de segundo piso que sí da dinero. Otra diferencia que cabe mencionar, muy importante para ustedes, es lo que hay que comunicar en su propuesta a una entidad donante en Estados Unidos, que es muy distinto a presentar una propuesta en México. En México, debido a la desconfianza, siempre se preocupan por el manejo del recurso, hasta comunicar la utilización de lapiceros, tener recibos por cada centavo, cada peso, y menos en el impacto. A diferencia cultural, en Estados Unidos, siempre nos importa el manejo del recurso, pero no tanto como en México. Más vale enfocar su proyecto y su informe en el impacto logrado o en el impacto deseado. Porque en Estados Unidos la diferencia es más bien hacia el impacto. Queremos saber si van a poner una escuela para 400 niños. Queremos saber que es más interesante para nosotros que no solamente construir la escuela y poner programas de matemática, lectura, idiomas, ciencia, religión, lo que sea, que cómo invirtieron $100,000 y aquí van los recibos. Para nosotros, siempre reportamos las cantidades de dinero invertido en rubros, en comunicación, en
salarios, en gastos administrativos, en mercadotecnia, lo que sea. Y realmente la revisión, si no hay mucho cambio del presupuesto entregado al informe final, estamos bien. Al contrario, en México tiene que ser al punto. Son muchas las diferencias, pero eso es clave. Y entonces les llamo la atención a ese punto porque para lograrlo en Estados Unidos, mi recomendación es enfocarse más en el impacto y no tanto en el dinero. Obviamente, si pueden buscar participar en instituciones, en redes, en comités, en grupos consultivos, siempre vale la pena. Siempre hay oportunidades de fortalecer relaciones personales en su organización, participando en redes y en trabajo en alianzas. Siempre vale la pena. Siempre me ha abierto puertas formidables y hasta debido a que trabajamos en redes con la EPA aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se me comunicaron para pedir incluir la convocatoria ya presentada de los 225 millones de dólares para proyectos de COVID-19 en los 10 estados fronterizos. Si no fuera por una relación en red, en profesional, en alianza con ellos, no nos hubiera tomado en cuenta. Entonces, realmente están indicando que están esperando participación de la red de alianza fronteriza. Nos ven como aliado estratégico y quieren trabajar con muchos de ustedes. Y como último punto de recomendaciones, no es el último, pero invertir en reuniones con fundaciones y organismos como los mencionados. Si hay una forma de participar en la conferencia de AFP en Texas, por decir, que se lleva a cabo muchas veces en San Antonio, o venir a la reunión del Consejo de Fundaciones en Dallas, o algo en San Antonio, en Los Ángeles, o en México, en Monterrey, donde sea, siempre vale la pena. El año pasado, Alianza Fronteriza llevó a cabo 6 reuniones muy padres, desde San Diego, Tijuana hasta Brownsville, Matamoros, también en Washington, D.C. y en Monterrey y otras comunidades. Y en estas reuniones siempre tuvimos presente más de 35 fundaciones de segundo piso. Entonces, en la medida que nos pueden acompañar, siempre estamos tratando de buscar. Yo sé que en estos días no, debido a la pandemia, pero no vamos a estar en pandemia siempre. Entonces, en el momento de retomar reuniones presenciales, siempre padre asistir, porque es una forma de hacer networking, de presentar sus proyectos, porque siempre es a través de la relación personal con el oficial de programas. Otra diferencia entre Estados Unidos y México, en México siempre es importante lograr que el presidente te tome en cuenta. En Estados Unidos, el presidente de la fundación ni te quiere conocer, ni vale la pena. No lo digo como grosero, sino es más importante saber quién tiene el portafolio de recursos y el presidente no. El presidente maneja la institución y deja que sus oficiales de programas manejan los recursos y deciden a quienes sí y a quienes no. Entonces, siempre vale la pena buscar los program officers, que son los que toman las decisiones a quién apoyar sí y a quienes no. Ya hablamos de la importancia de acercarse con grupos de extranjeros radicados en sus comunidades o mexicanos en el exterior. El INE es extraordinario. No somos partidistas, ni hablo del gobierno en ejercicio en su contra o a su favor. Solo digo que siempre vale la pena lograr trabajar con las entidades de gobierno que trabajan en el exterior porque tienen el contacto con los grupos y su misión es fortalecer puentes y áreas de trabajo para dar un beneficio tanto a la comunidad en el exterior que a la comunidad de origen.
Y como amigo de México, siempre me he sentido muy orgulloso de colaborar con el IME, porque trabajar con el IME es un orgullo porque están dedicados a apoyar a la comunidad mexicana que reside en el exterior de una forma extraordinaria. En Estados Unidos los están apoyando no solamente con servicios consulares, sino con servicios de salud, de bienestar, de educación financiera, con becas para que estudien en las universidades aquí en Estados Unidos. Entonces, es una maravilla. Y a través de estos programas siempre hay interés de ayudar y buscar alianzas con grupos y amigos de México. Obviamente, en la medida que pueden suscribirse a boletines, tanto a la de Alianza Fronteriza, de Foundation Center, de entidades donantes. Yo sí recibo de muchas fundaciones nacionales, yo sí me inscribo a recibir sus boletines porque ahí es muy padre saber de ellos, saber qué les interesa para siempre buscar cómo hacer de nuevo alianzas con ellos. Si tienen páginas en redes sociales tal como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram u otros, siempre vale la pena buscar, ponerles likes, mandarles información y entre todos estos, según mi opinión, el Facebook es el mejor porque de ahí sacamos mucha información y mantenemos un contacto muy estrecho con muchos, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, para lograr participación con entidades donantes como Kellogg, como Ford, como Mott, siempre vale la pena meterse a sus páginas en redes sociales. Y obviamente, todos ustedes deben de estar muy actualizados en sus propias redes sociales y mantener sus páginas de internet en la forma posible en inglés. Si requieren apoyo, Alianza Fronteriza los puede apoyar en hacer traducciones. Sabemos el lenguaje, ya tenemos, es una fuerza y una fortaleza nuestra de ayudar a nuestros afiliados. Obviamente es un servicio adicional, pero a un costo mínimo, pero con buen retorno de inversión para todos ustedes. Ya casi terminamos. Quiero compartir una vez más que todas las personas que han participado con nosotros hoy van a recibir copia de este webinar y la grabación y van a ver también un documento, de recursos y referencias de la webinar que es de 2 hojas que tiene todos los links a todas las organizaciones mencionadas en el webinar para que todos ustedes tengan todos los contactos que requieren para seguir trabajando en el sector. Obviamente quiero compartir mi información para que hagan contacto con nosotros, para que nos den un like en el Facebook, en Twitter, para que nos comuniquen en las páginas web de Alianza Fronterizo, de Border Partnership o de procapacidad.org. También me pueden comunicar a mi correo electrónico y hasta mi teléfono móvil está ahí. Me pueden buscar en WhatsApp, siempre a su disposición, 7 días a la semana, 24 horas al día. Ha sido un orgullo compartir con todos ustedes. La verdad, estamos aquí con muchas ideas, con mucho entusiasmo para que el trabajo frente a nuestra comunidad sea un exitazo, tanto para México que para Estados Unidos y para todos ustedes. Quiero reiterar que son héroes. Estamos trabajando en un momento supremamente difícil. El webinar de hoy sirvió para darles más ideas de cómo pueden responder a la causa, cómo pueden invertir más personas a acercarse a su causa y obviamente estamos aquí para ayudarlos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias y ya quiero abrirlo para unas preguntas. Tenemos unos 5 minutos para responder a las preguntas. Entonces, Malaura, si fueras tan amable de abrir las preguntas y respuestas, con gusto las respondo.
Claro que sí, Andy. Bueno, primero que nada, avisarles que en su pestañita de documentos, ahí en su panel de control, está el documento que se refiere a Andy de recursos y referencias. Si tienen alguna otra duda adicional, pues con gusto en los correos electrónicos, pero chequen el documento, ahí lo tienen ya. Si tienen algún problema tratando de abrir el documento, pues también avísenos, por favor, pero es un PDF y los links están activos, entonces no deben de tener problema. Bueno, hay algunas preguntas, Andy. Dice, por ejemplo, si tienes que ser donataria autorizada en México para poder recibir recursos de Estados Unidos. Directamente de la agencia sí, pero a través de un tercero no. Entonces, si no tienen donataria, puede ser a través de un fiscal sponsor, que pudiera ser nosotros, pero si es de una entidad donante, sí. Bueno, ahí en su documento de referencias viene también la explicación de ser donataria en México, de donataria en el extranjero. Entonces, ahí viene esa explicación también para que tengan la información completa. También preguntan, Andy, que si pueden participar también las empresas sociales en México. ¿En qué, Malaura? En si le pueden pedir recursos a una fundación en Estados Unidos, una empresa social. No. Tiene que ser una asociación civil, tiene que ser una entidad filantrópica, tendría que ser a través de un tercero, pero el dinero siempre tendría que llegar donde una asociación civil, no a una empresa, no puede ser una empresa privada. Ok, también dicen, si como organización existe afiliación a la Alianza Fronteriza, o sea, ¿hay algún procedimiento para hacer la alianza o solo recurriríamos a la Alianza Fronteriza en caso de estar gestionando un donativo al extranjero como apoyo? Que la pregunta es si pueden afiliar a Alianza Fronteriza. Sí, existe afiliación, sí, así es. Ajá. ¿Cuál es el procedimiento? Estamos encantados. La invitación está abierta. Nos encantaría tener a todos aquí en el webinar que formaran parte de Alianza Fronteriza. Están invitados todos a considerarlo y se puede mandar la información igual al webinar para aquellas organizaciones que pretenden formar parte para que se haga. Y se puede entregar hasta el recibo deducible en México por los pagos de las cuotas anuales. Otra pregunta, Andy. Si los organismos autónomos gubernamentales como los DIF pueden recibir donaciones de fundaciones de Estados Unidos. No. Las fundaciones no van a dar a DIF, pero estarían dispuestos de coinvertir con ustedes, pero el dinero tendría que llegar directamente a una ONG. Mira, está qué interesante. Dice, ¿se puede pretender ser un fundraiser sin primero ser un fund giver? ¿Qué opinas? Si hay una causa interesante, yo creo que siempre se puede montar una actividad de recaudación de fondos, porque se hace diario. Sí. Bueno, pues muchas felicitaciones, Andy. Está, por ejemplo, de la escuela Juan Pablo Gruceta allá en Monterrey, están 4 personas, están nuestros afiliados de muchos lados, está Laura Antillón de Fundación Integra en Juárez, hay muchos amigos reunidos aquí. A ver, déjame ver qué otra pregunta. Dice, ¿es necesario que todas las organizaciones tengan el formulario 501c3 para poder obtener recursos a pesar de ser donatarias autorizadas en México? ¿Cuánto cuesta y en cuánto tiempo resuelve el IRS? Como mencionamos, se puede hacer. El costo puede ser hasta $1,500. Depende si lo hacen a través de una agencia o un abogado, o quizás un amigo que es abogado estaría dispuesto, pero hay otros gastos. Hay gastos anuales para auditoría, para otras actividades que tendrían que estar pendientes.
Entonces, sí. El tiempo para lograrlo hacer es de 3 meses a 1 año. Hay muchas dudas sobre el 501c3, Andy. Dice, hemos intentado acceder a donaciones, pero nos solicitan el documento 501c3 o la autorización. ¿Este documento es necesario si soy donataria autorizada en México? Más vale llevarlo acá, utilizar un tercero, un intermediario, que ya lo tiene. Y Alianza Fronteriza puede ser el intermediario. Mira, también hay otra pregunta, que si en México, soy filial en México de NAMI, es la de la salud mental, creo, NAMI, ¿no? En Estados Unidos, ¿puedo solicitar financiamiento a través de Alianza Fronteriza? ¿La organización es de gobierno o es de la sociedad? No, es de la sociedad civil. Ajá. Sí. Ok. ¿Existen fundaciones estadounidenses que dan apoyos a arte y cultura? Oh, mucho. Arte y Sí, cultura, medio ambiente, educación, salud, son áreas de mucha importancia. sí, dicen que no donataria. Bueno, es que ya explicó Andy este punto, ¿no? Ahí sí, en el No documento. son donataria autorizada, eso no significa que no lo pueden recibir. Lo que pasa es que no lo pueden recibir directamente de ellos. No lo van a hacer por la equivalencia, pero sí se puede hacer a través de un tercero o un intermediario. Es el punto. También una pregunta de una asociación civil de Chiapas de atención a población indígena. ¿Tenemos posibilidad de solicitar fondos allá en Estados Unidos? Sí. También, Andy, en tu experiencia, dice que si algunas fundaciones piden el CLUNY, ¿puede ser equivalente o de más valor que ser donataria autorizada, el CLUNY en Estados Unidos? Yo creo que si tienen CLUNY, tienen donataria. Bueno, no necesariamente, más bien es la pregunta si es mejor, digamos, para una fundación, si sería No, una mejor opción. no. El CLUNY el CLUNY es solo para el gobierno mexicano. No tiene relevancia en Estados Unidos. Ok. Otra organización dice, nuestra fundación cuenta con autorización para recibir donativos en Estados Unidos y expedir comprobantes fiscales en Estados Unidos. ¿Con Muy esto bien. funciona? Fundación Uriel para niños con quemaduras. Oh, interesante. Sí es posible y sí habrá interés. Sobre todo, valdría la pena hacer un acercamiento a otros hospitales con proyectos parecidos, como a través de Children's Miracle Network, con el famoso en Minneapolis, en Mayo Clinic, cosas estas. Ok, bueno, te mandan felicitar y te abrazan, te mandan abrazos de FECHAC. Muchas gracias. Pues FECHAC son nuestros fundadores. Queremos mucho a FECHAC. Si no fuera por FECHAC, es uno de los entidades donantes de México que nos fundaron. Entonces estamos súper agradecidos. Somos hijos de ellos. Y bueno, siguen algunas otras preguntas, Andy, pero ya se nos terminó el tiempo. Mucho tiene que ver, muchas de las preguntas tienen que ver con si nosotros podemos apoyarlos y estas dudas de estamos constituidos aquí y allá, cómo funciona la 501, la autorización como 501.3, toda esta parte de este mecanismo para donar. Yo creo que ya pudiéramos, no sé, Andy, ¿qué opines si ponernos Pues a sus órdenes? de seguir respondiendo a algunas preguntas por un tiempo más, pero obviamente aún hay 154 personas en el webinar. Si desean seguir con preguntas y respuestas, yo estoy dispuesto un tiempo más si gustan. O ya tenemos las preguntas, podemos armar las respuestas y enviárselo. Pero yo sí estoy dispuesto. Tenemos como tú quieras, mira, tenemos los correos de las personas que hicieron preguntas en específico. El sistema de GoToWebinar nos da la información de quién hizo la pregunta y la podemos responder directamente a través del correo electrónico. Ok, pero si hay algunas preguntas, un par de minutos más, no me opongo. Ah, muy bien.
Bueno, si una organización autorizada en México en el extranjero, si nosotros en la alianza los podemos asesorar para realizar los trámites para buscar fondos, principalmente en salud, para tratar los temas de diabetes y COVID-19. Sería un gusto colaborar con ellos y que se nos comuniquen para ver en qué los podemos ayudar. También preguntan, Andy, ¿cuáles serían los beneficios si puedes hablar un poquito más sobre los beneficios de afiliarse a la Alianza Fronteriza? Pues claro que sí. Alianza Fronteriza fue fundada en 2008. Es una red de afiliados. Damos cursos de educación y entrenamiento en 9 áreas temáticas: movilización de voluntariado, recaudación de fondos, movilización de recursos, gobernanza, entre otros. Obviamente cosas legales, administrativas, fiscales. También ofrecemos el boletín, comunicaciones, traducciones. Durante nuestras actividades y eventos siempre tratamos de incluir gente importante de ambos países en el sector filantrópico para fortalecer la filantropía entre ambos países, para sumar la voz a causas que nos interesan. Tenemos una agenda de incidencia en políticas públicas formidable entre ambos países para elevar la conciencia del gobierno mexicano, para ver al sector como aliado y no como enemigo. Trabajamos en asuntos migratorios, en salud pública, en educación, en medio ambiente, entre otros. Y obviamente, como estamos legalmente constituidos, podemos facilitar el servicio de fiscal sponsor para nuestros afiliados, entre otras cosas. Pero como hemos mostrado hoy, hoy tuvimos la oportunidad de compartir este mensaje de cómo bajar recursos de Estados Unidos con nuestros amigos de México, y es una de muchas actividades que estamos realizando. Lo que hemos visto en los últimos 10 años es que al afiliar, básicamente están todos contentos porque la retención de afiliados es bastante alto, casi el 95%. Entonces, cuando se afilian, se quedan con nosotros. Y sería un gusto hablar en persona con ellos o de forma virtual para responder a preguntas más específicas para que vean la importancia de afiliar. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, Andy. Un colectivo de organizaciones y defensores estamos acompañando el caso de un joven que murió a manos de un policía. El muchacho tenía doble nacionalidad. La pregunta es, ¿el consulado es el mejor espacio para buscar financiamiento para acompañamiento jurídico y psicosocial? Sí, pero el financiamiento no vendría del consulado, sino de un aliado comunitario que es experto en ese área. Por ejemplo, en San Diego hay una agencia que se llama Casa Cornelia. Sería bueno saber de qué ciudad es para ver cómo proceder y hasta avisar el consulado, porque siempre tienen área de protección que tendría mucho interés en saber de esta situación. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos el correo electrónico, como les decía, de todas las personas que nos hicieron preguntas específicamente para que hagamos esta vinculación, Andy, con esta organización que mencionas. Entonces, ya no tenemos más preguntas. ¿Pueden identificar la ciudad? ¿Perdón? ¿Pueden identificar la ciudad? Sí, ahorita lo revisamos en nuestros registros en la plataforma del seminario, Andy. Ahorita lo checamos para tener el dato. Muy bien. Ya ya respondiste todas las preguntas, ya algunas son muy similares, entonces no sé si quieras concluir, decir alguna otra cosa que te falte. Quiero dar las gracias a todas las organizaciones que nos han acompañado el día de hoy. La verdad, me emociona poder colaborar con todos ustedes. Son muchas cosas que podemos hacer juntos. La verdad, son héroes. Me siento orgulloso de todo que se ha logrado en México, trabajando durante una pandemia, durante una crisis humanitaria. Y realmente sin ustedes México no sería el país que es hoy, y es una maravilla de país. Hoy estoy estrenando una camisa que me dio un gran amigo, se llama Osvaldo Wendland,
fue consejero de Alianza Fronteriza hace poco porque falleció hace 2 meses. Era un gran señor de Monterrey y de San Antonio, de la Fundación Montemayor en Monterrey. Hoy puse su camiseta para que me acompañara en dar ese taller a todos ustedes y también para canalizar el espíritu del voluntariado, de la filantropía que él siempre ha mostrado en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. La verdad, estamos comprometidos de apoyarlos y ha sido un gusto y agradezco la oportunidad de compartir estas anécdotas y información que hemos compartido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Andy, nuevamente. Gracias a nuestros donantes que hacen posible estas sesiones de fortalecimiento, de capacitación, de vinculación. Y bueno, pues que tengan una excelente tarde y nos reiteramos a sus órdenes en nuestros correos. Esperen la grabación del material en su correo. Y bueno, cualquier cosa, seguimos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Malaura. Gracias. Bye, bye. Adiós.